Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Su Biblia en su mano. Una mano firme. Y diga conmigo, soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Mi casa no caerá. Toda mi casa será salva. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Amén. Y vamos pues a trabajar en la Sagrada Escritura, declarando que al abrir la Biblia, vamos a escuchar la palabra de Dios. Voz de Dios, voz del Padre Celestial, y esta casa se encuentra integrada por hijos e hijas del Dios viviente. El cuerpo de Cristo presente. Diga conmigo, presente. El cuerpo de Cristo. Amén, así es. Recién concluimos sobre la tentación o las pruebas o cómo el enemigo, el diablo, se le acercó al Señor Jesucristo y lo tentó. El diablo como el maligno, el diablo como un tramposo, uno que pone trampas, el diablo como alguien que pone pruebas para hacer caer. Nos basamos en San Mateo capítulo 4 y allí nos fijamos que en concreto se trató de una tentación por el diablo. Y yo les recomiendo los mensajes desde 15 días atrás. El día de hoy vamos a comenzar con el enfoque acerca de las tentaciones que un cristiano, que un creyente o que un hijo o hija de Dios reciben y tienen que ver con el mundo y la carne. El mundo y la carne. Entonces vamos a prestar atención porque aquí no estamos mencionando que se trata de un caso similar al de Mateo 4. Entonces vamos a tomar enfoque en la Escritura. Y vamos a la carta a los Hebreos capítulo 3. Carta a los Hebreos capítulo 3. Vamos a recorrer varias y diversas escrituras donde los apóstoles al escribir mencionaron y escribieron verdades espirituales para animar a los creyentes que tienen que ver con situaciones de tentación. Y es una tentación clásica, un tipo de tentación clásica de la carne y el mundo. El versículo 7, Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, voz de Dios, si oyeres hoy su voz, es voz verdadera, es palabra de verdad, es palabra eterna, es del Espíritu, es boca de Dios hablando. Si oyereis, esa es la parte que uno experimenta en carne propia, oír, si oyereis hoy la voz de Dios en tiempo presente, su voz, una voz clara, una voz en tu idioma,
una voz que uno cree y puede creer en su interior, una voz que despierta y convierte el alma. Si oyereis hoy su voz, no hagan lo siguiente: no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Aquí el Espíritu dice, y cita el tiempo del pueblo de Israel cuando anduvo en el desierto. Y no es irnos a una fecha en particular, sino conocer por el Espíritu de Dios que hay un día de tentación. Día de la tentación, día de la tentación. La tentación presente en un día, día de la tentación. Estamos leyendo la versión 60 y enseguida nos vamos a ampliar para que nuestro espíritu escuche más traducciones y versiones. Dice el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Entonces el Espíritu dice, a manera de relato, que todo ese pueblo, los padres tentaron a Jehová, lo probaron. Palabras muy fuertes son tentar y probar. Y si vamos a varias versiones, tomemos nota de cómo se abre la idea, cómo es amplia la idea y el significado de estas palabras. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice como hoy que se vuelve a decir. Hoy, para que ninguno de vosotros, hombres y mujeres presentes, se endurezca por el engaño del pecado. Ahí está la tentación. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuáles son los objetos de esta voz del Espíritu? El Espíritu dice, fue muy fuerte la situación de los antepasados y lo que hicieron en el desierto, en esa relación muy íntima con Jehová, el Dios de Israel, que el Espíritu volvió a traer, a decir, a relatar esos tiempos. ¿Por qué? Aquí el asunto es cuando un corazón se endurece. Cuando un corazón se endurece, un corazón endurecido. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El versículo 13, vamos pues a ver, en la versión Dios habla hoy, dice, al contrario, anímense unos a otros cada día, mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado, y su corazón se vuelva rebelde. Vea, el programa de una tentación ataca el corazón. Vaya tomando nota.
Vaya tomando nota. Fíjese usted que cuando usted se viste, se pone su ropa, cubre su carne, cubre algo visible suyo, una parte frontal, una parte posterior, extremidades, pero el corazón no se puede cubrir con tela, no se puede cubrir con nada. Aquí estamos hablando del ser interior que también oye, que también ve. Exactamente así como conocemos la imagen externa que es en un cuerpo, así es en el interior. Escuchamos, creemos, degustamos, probamos, tenemos sentidos internamente. Déjeme decirle que la tentación se va directo a atacar el corazón. Entonces, dice la palabra, que dice el Espíritu, que lo que podemos hacer es exhortarnos unos a otros, tiro y vale, y con todo, durísimo. Allí no se achique, allí no hay que no nos tiemble la mano. Aquí no somos intocables, y menos cuando alguien está con un corazón duro. Es con todo, es animarnos con todo, exhortados los unos a los otros. ¿Por qué? Porque estamos todavía bajo la gracia del hoy, Ninguno de nosotros es intocable para que nos digan una palabra de ánimo o una palabra de exhortación. Debemos ser espirituales en el sentido de poder hacer eso, poder hacerlo, porque la necesidad urge, o es urgente que estemos dándonos esas palabras de exhortación. ¿Por qué? Porque hay corazones endurecidos. Hay corazones endurecidos. Si oyereis hoy su voz, o sea, el hoy, ¿cómo sabemos que todavía es ese hoy? Porque todavía hay voz. En ello, no hay ninguna duda. ¿Cómo sabemos que todavía es el hoy de la Escritura? Porque todavía hay voz. Sigue saliendo la voz hacia alguien de parte de otro. Sigue saliendo la voz. Vamos a ver las características de un corazón que va hacia el encallecimiento. Las características, y esto no es repentino ni espontáneo, esto es un proceso. Esto es tan natural como que aparezcan callosidades en las manos. Ninguno puede demostrar que un callo se hace en un abrir y cerrar de ojos. Debe uno tener contacto una y otra vez con ciertos materiales que se ponen en la mano, y se hace un esfuerzo y se somete uno a actividades de trabajo hasta que al final de la jornada y hasta el siguiente día aparecen las callosidades. Los guitarristas tienen callos en sus yemas y no aparecen de la noche a la mañana. Aquí yo puedo verme ciertas marcas en las manos del pastor Ernesto, estoy seguro que también, en los guitarristas, porque se hace un contacto una y otra vez. Las manos de un fumador, las manos de un chofer, las manos de un peón albañil que trabaja la pala y el pico, y hay muchos oficios y actividades manuales donde aparecen callos. Pero ¿cómo es en el espíritu? ¿Cómo es
cuando tenemos manos de seda. Seda. ¿Cómo es ya no en la carne, sino en el espíritu? En el espíritu es cuando no queremos oír. Alguien que no está aquí se sospecha que no quiere oír. Intencionalmente llegó a no querer oír, o a esa decisión. No es llegar físicamente, sino le sacó la vuelta a la voz, le sacó la vuelta a la voz, le sacó la vuelta a la voz. Cuando uno no quiere oír, allí está la trampa, allí está la tentación, allí está la cosa que produce callosidad, endurecimiento. Vamos a ver varias versiones. La Nueva Versión Internacional dice, versículo 7, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Fíjense, rebelión. En el día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, aunque durante 40 años vieron mis obras. Por eso me enojé contra aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. 12. Cuídense, hermanos, cuídense de que ninguno, aquí no es manejar minoría y mayoría, es ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. Allí son palabras que describen el estado del ser, hombre o mujer, del corazón. Pecaminoso. Para que se dé a luz el pecado, ¿alguien sabe qué proceso se sigue para que se dé a luz al pecado? Santiago lo describe. Por principio espiritual, fíjense, escuchen esto, por principio espiritual, para que se dé a luz algo deben participar dos agentes en común acuerdo. Ese principio es espiritual, es una verdad paralela. Por ello, hablar esto de un corazón pecaminoso, Santiago dice, se dará luz al pecado, porque Santiago le explica, a ver, voy a encontrar esa escritura, quiero citar esa escritura, la carta de Santiago, 1:14, Epístola Universal de Santiago, 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vea los factores que dan a luz el pecado. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Manejamos un lenguaje muy intenso y expedito. Ya vas a pecar. Y decimos así, quisimos decir mucho y quisimos decir algo grave. Y es un lenguaje común en la vida cristiana. Ya vas a pecar otra vez, le decimos a alguien. O ya pecaste, o esto y aquello. Debemos leer Santiago y debemos atender a cómo Santiago describe el nacimiento del pecado o la procreación o gestación. Se deben unir factores. 15. Entonces la concupiscencia, ese es un factor para que nazca el pecado, para que haya pecado. Pero recuerde que se trata de eso en alguien, la concupiscencia de alguien es propia y está en uno, y entonces uno peca.
o uno da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vea cómo el pecado es un factor de muerte y la concupiscencia es un factor de pecado. Yo les recomiendo leer Santiago porque Santiago fue un pastor que tuvo miles de miembros de la iglesia de Jerusalén, un gran obispo, y él trató esos asuntos de su congregación muy fuertes porque había todo lo que dijo. Les explicó a sus congregantes qué es lo que sucede, por qué entraban en pecado y en muerte y por qué pasaban cosas en ellos. Regresemos a la carta a los Hebreos capítulo 3. Dios nos está hablando hoy. Ese hoy es palabra de Dios y ese hoy es día de gracia. No endurezcamos nuestros corazones. Estábamos leyendo en la Nueva Versión Internacional el versículo 12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Que los haga apartarse del Dios vivo. Que los haga apartarse del Dios vivo. Que los haga apartarse. Es muy importante que te des cuenta que las cosas no suceden de forma automática. O sea, ya ves que hay automático y manual. Todo es un proceso, es un procedimiento que se sigue. También es importante que quienes aquí estén con ideas de que cualquier cosa te hace pecar, también son ideas raras que podemos tener. El horario de un trabajo, una cierta cantidad de dinero, la actividad laboral en la que entraste, o vivir en el cuarto piso, o tener mascotas en tu departamento, o ser huérfano, no podemos andar con esa arbitrariedad fuera de la Escritura. Lo que la Biblia dice que debemos hablarnos es una palabra de ánimo, porque el Espíritu dice que no haya ninguno con un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Versículo 12. Vamos a ver varias versiones porque también suceden casos como los siguientes. Cuando alguien dice, siento que me estoy apartando, o siento que ando apartado, o dicen que pecaron y ya no quieren venir porque se apartaron. Entonces, vean qué rico está la palabra de Dios trayéndonos luz sobre todo lo que sale de nuestra boca y situaciones en las casas, en las relaciones unos con otros. Cuando escuchas eso, siento que pequé y me aparté, pues te quedas helado. ¿Qué dices? Tienes razón, tienes razón. Entonces, según ya juzgamos el asunto y etcétera. Pero yo los llevo a la Escritura. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse. ¿Y dice de quién? Del Dios vivo. Versículo 12, en otras versiones, la Biblia de las Américas, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Entonces allí maldad e incredulidad son suficientes para apartarse. Ese es el enfoque. Son suficientes para apartarse. Es algo que ya se halla en el corazón. De pronto dices, me apartó mi primo, me apartó mi amigo, me apartó la escuela, me apartó el trabajo. Las cosas que te pueden apartar ya las traes en el corazón. Ya las traes en el corazón. No es señalar a alguien hacia afuera, sino en el corazón. Nada que me apartó esto y aquello. Dice, la incredulidad, por eso hubo momentos en las relaciones Jesús y discípulos donde los reprendía diciéndoles, no sean incrédulos. ¿Por qué? Porque la tendencia de un incrédulo es a apartarse de Dios, de Dios, de Dios. También en las relaciones donde ya hay matrimonio, pues allí no solo uno duerme con la esposa, con un cónyuge físicamente, sino uno duerme con una voz y habla y habla y habla y uno contesta y uno duerme con la voz y la voz México, la voz Bugambilias, la voz Ixtapa, la voz Las Juntas, la voz Nuevo Vallarta, la voz Río Grande, la voz López Mateos. ¿Cómo se llama su colonia, hermano? La voz hasta por allá. O sea, esa es una realidad. La voz. Y de pronto la voz, sucede que nos dicen, te veo apartado, ámonos pues, y te veo que andas así. Entonces, de pronto nos sembramos cosas y debemos trazar una línea que sea bíblica, a ver qué debo decir. 13 en la Biblia de las Américas, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Creo que se te pasó ayer y se te está pasando hoy. Pero antes de que te retires, exhórtate a alguien. Agárralo, exhórtate. Amén. Exhórtate a alguien. Y no te vayas sin que te exhorten. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Porque las exhortaciones van directas al corazón. Ese es el poder efectivo de la palabra del Espíritu. Porque el Espíritu dijo, hagan esto y yo haré otra cosa. Consiguiente o secuencial. Ustedes hacen esto y yo les sigo. Pero si no nos exhortamos, somos más valientes para decir que andas mal que para exhortar. Debe usted tomar una palabra de vida eterna y decírsela a alguien. No una palabra de juicio. Las palabras de juicio eterno las va a decir el Rey. Usted diga las palabras de vida eterna. Amén. Entonces, antes exhortaos los unos a los otros, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Y esta ya es una situación de trampa, prueba, tentación, error y engaño. Los factores, el factor que aquí es dominante es la incredulidad. Vamos a crear un escenario real. Entra una llamada por teléfono, uno escucha y la otra persona está contando su vida y contando esto y contando el otro. Hermano, hermana, suenas a incrédulo. ¡Pum! Ah, eso se oyó bonito.
seco y al grano. Suenas a incrédulo. Es directo al grano, ¿sabes? Escucho mucha incredulidad de tu boca. ¿Y sabes lo que dice la carta a los Hebreos? Que la incredulidad es un factor para el endurecimiento. Para el endurecimiento, y es un factor para apartarse. Y ya lo llevas en el corazón, y ese es el peligro. Por lo tanto, yo te exhorto y pum, 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 pum. Así, hay que recetar de inmediato. Vea las fuerzas, como toda tentación de esas que el mundo provee, van directas al corazón, directas al corazón, directas al corazón. Y dice, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Esa es una frase muy fuerte. Estas frases están mencionadas en la parábola del sembrador, porque allí los 4 tipos de corazón, 3 fueron de tipo infructuoso y solamente 1 dio fruto. Y saben, ahí leemos cuando Satán llegó, cuando el mundo llegó, cuando los pensamientos llegaron, y se manejan frases como se secó, no tuvo raíz, fue ahogado, se marchitó, etcétera. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Versículo 19. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Qué testimonio de los antiguos, los cientos de miles que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. La incredulidad es un factor para apartarse de Dios. Vamos a ver, Dios habla hoy. Dios habla hoy. Versículo 13 o 12. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día. Anímense unos a otros, anímense unos a otros, mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado. Mucha fama escuchamos de eso de pecar que da placer y que a todos gusta. Pero también el pecado tiene esta fama. Engaña, 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 engaña. Y cuando atendemos asuntos de que el hombre engañó a su mujer, yo no hallo felicidad en ninguna de las caras. Porque el pecado engaña y ser engañado es algo cruel. Entonces, vea la fama que tiene el pecado. Unos dicen que se siente bien hacerlo, pero la Escritura dice que la fama que tiene es que engaña. Engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Se vuelva rebelde. Rebelde. También esa palabra es otra palabra que a veces la manejamos sin un uso correcto. Ya es rebelde el joven fulano de tal. Ya es, miren, para llegar a ser rebelde,
también es una situación que no es momentánea, ni es espontánea. Todo tiene un proceso. Lo que realmente quisiste decir es de que me pareció rebelde. Bueno, te pareció a ti. Fue como una impresión, pero uno no vive de impresiones. El corazón se prueba y las pruebas dicen qué tipo de corazón es. Entonces, para los que les dijeron que rebelde, son buenas noticias, ¿eh? Todo sigue un proceso, todo sigue un proceso. Y su corazón se vuelva rebelde, rebelde. Esta palabra la trae, Dios habla hoy, en el 13. A ver, vamos a ver otra versión que no sea ninguna de las 4. Puede ser TLA. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Ah, eso suena bonito. Sigue confiando, sigue confiando, sigue confiando, sigue confiando. Así nadie dejará de obedecer a Dios. Eso es muy, muy bonito, porque allí manejan la idea dejar de, dejar de. En otras versiones se conceptualiza o se nombra. El que deja de obedecer es un rebelde. Pero aquí se da la idea. Así que nadie dejará de obedecer a Dios. Creo que esa idea es más impactante que una palabra concepto, porque todos podemos decir ahora si en algo estamos dejando de obedecer a Dios. Y eso es más entendible que nos llamen rebelde. Entonces, la escritura, ¿qué te dice? ¿Estás en alguna área dejando de obedecer a Dios? Examínate a ti mismo, examínate a ti mismo, examínate a ti misma, examínate a ti misma. Por ello, hay muchos corazones que de pronto allá afuera me mandan decir que allá alguien les dijo rebeldes, por eso ya no vienen. Y uno anda arreglando todas esas situaciones de palabras que se dijeron unos a otros, porque no supieron decir las cosas. Tú bien sabes dónde no estás obedeciendo a Dios, punto. Y tú bien sabes qué estás haciendo y estás creyendo que estás haciendo el bien, pero estás pecando. Esa versión es más explícita. Entonces, el 14, ¿cómo dice? Vamos al 19, en esa versión TLA, 19. Y en verdad no pudieron entrar a Canaán y descansar porque no confiaron en Dios, que si lo leemos en una versión literal, en una traducción literal, es la palabra concepto incredulidad. Por ello, usted necesita tener una biblioteca de versiones, y la TLA es muy, muy viva, muy fresca. Muy bien. Entonces, vamos a ver el 7 y el 8 en la TLA, a ver cómo dice. Por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos.
como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Terco, fíjese que en esa palabra no se nos transmite la idea del corazón. Entonces vea cómo una versión en unos pasajes es muy brillante y en otros conceptualiza. Entonces en la versión 60 es más entendible leer corazón duro que terco, porque terco, ¿qué es? Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Aunque los traté bien, por eso Dios les dijo, aunque los traté bien durante 40 años, sus antepasados me pusieron a prueba en el desierto. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Ya para concluir, vayamos a la Epístola Universal del Apóstol Santiago, capítulo 1, para completar lo que iniciamos con la lectura que hicimos anteriormente. Versículo 12, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. TLA. ¿Cómo dice la versión TLA? Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Allí se abrió mucho la TLA y me gusta más la versión 60, que es una traducción literal. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Santiago, el gran obispo de la iglesia de Jerusalén, les está diciendo a sus congregantes: varones, van a ser tentados. Y eso es lo que han estado viviendo. Entonces les da esta palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Allí viene el proceso. Vamos a leerlo en la TLA. Sino que al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos. Ándale. Esa misma situación, te voy a decir quién la experimentó. Eva. Exactamente en el mismo plano. Eva y Adán. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Así como cuando un hombre le dice a una mujer, me gustas, es la misma forma de palabras que el corazón usa para cualquier cosa, a donde se enfoca. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los que nos arrastran y dominan. Fíjese que son dominadores o dominantes. Y están dentro. Están dentro. Están dentro. Los malos deseos nos llevan a pecar. Causa, efecto. El pecado nos lleva a los malos deseos. No, los malos deseos nos llevan a pecar. Causa, efecto. Entonces ahí está algo crítico. Y los malos deseos hay que combatirlos. Se usa la renovación de la mente todos los días.
con la palabra de Dios. Dios te dio una boca para cambiar tus pensamientos. Usa la palabra de Dios y vas a renovar tu manera de pensar. Los malos deseos nos llevan a pecar, nos llevan a pecar, nos llevan a pecar. ¿Te acuerdas cuando te cacharon? Ese día fue el acto, pero los deseos tienen años, tienen meses, pero ese día se dio a luz al pecado, ese día, pero los deseos estaban en la cabeza desde tiempo atrás. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna, que es el punto final, el pecado y la muerte. Aquí vamos a ver otra versión, vamos a ver. Dios habla hoy. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos. Miren, esto es leer el lado negativo, porque lo voy a traer a comparación. El lado positivo es que entre nosotros y entre las personas podemos declararnos buenos deseos. Eso es lo que debiera ser. ¿Cuál es tu buen deseo que traes en la cabeza? Dímelo. Dímelo. Y entonces, eso es algo bueno. ¿Cuál es el buen deseo que traes en la cabeza? ¿Por qué? Porque la Escritura está hablando de una situación de alguien y dice, cuidado con los malos deseos, es algo interno y es algo propio. Entonces, esa persona internamente está batallando con algo que trae en la cabeza. Esa es una situación de alguien así, pero existe el otro lado. Cuando alguien tiene buenos deseos. Tienes un buen deseo, comunícaselo a alguien. Comunícaselo a alguien. Que lo atraen y lo seducen. Todo es internamente. Todo es internamente. El mundo provee los estímulos para los ojos, para la carne, los estímulos. Todo a nuestro alrededor nos estimula a desear. Desear. De estos 15, de estos malos deseos nace el pecado, porque de los buenos deseos no nace. ¿Te fijas? Siempre es bueno traer también lo opuesto o lo contrastante. De los buenos deseos no nace el pecado. De los malos deseos sí. Entonces el Espíritu Santo que mora en uno nos permite identificar dónde hay una palabra de un mal deseo. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, fíjate, es una gestación. Gestación. Nace la muerte. Amén. Yo les pido que lean Santiago, y esta es la primera parte de esto que estamos tratando acerca de cuando uno es tentado. Pecado, carne, deseos, concupiscencia, iniquidad. Y estamos en Hebreos y Santiago. Vamos a ponernos de pie. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios por siempre. Señor, te damos gracias por tu santa palabra, palabra eterna, palabra que está edificándonos. Tu palabra
es una buena obra en nuestras vidas. Y Señor, en tu luz vimos con claridad las cosas espirituales, las situaciones que viven los hombres y las mujeres. Oh Señor, gracias porque nos has redimido del poder del pecado y de la muerte. Pecado y muerte. Una cosa da luz a la otra. Así que nosotros, Señor, estamos abundando en tu palabra. Tu palabra nos da el querer como el hacer, y es de tus buenos deseos, de tu buena voluntad. Señor, esta casa usa tu palabra para corregir sus pensamientos, para limpiar y renovar la manera de pensar propia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy escuchamos tu voz y no vamos a endurecer el corazón. Yo declaro que tú hoy, como lo dijiste, pones un corazón de carne y quitas el corazón de piedra en el nombre de Jesús. Diga conmigo: yo recibo un corazón de carne y Dios quita un corazón de piedra. Aleluya. Y Señor, yo oro como el apóstol Pablo oraba por las congregaciones, que salga de nuestros labios una buena palabra de exhortación unos a otros, que no nos vayamos en cada vez de ministrarnos, que así nos ministremos, que nos exhortemos día a día en el nombre de Jesús, y que hablemos un buen deseo, que compartamos un buen deseo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Diga conmigo: amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios por siempre. Amén. Aleluya. Y vamos a honrar a nuestro Dios con nuestros bienes, así como los reyes sabios de Oriente hicieron un pacto con el rey que nació, un pacto de oro, incienso y mirra. Así nosotros nos estamos presentando en el lugar santísimo, en el lugar que es santo, para ir. Exactamente esto es, aunque sean unos pasos, pero esto espiritualmente se trata de ir en adoración. Diga conmigo: yo vengo en adoración. Yo tengo una fe que adora en el nombre de Jesús. Yo bendigo al Señor y lo honro con mis bienes. Y quiero que escuches lo siguiente. El día de hoy significa una participación, una iglesia militante, una iglesia fiel. Así que hoy vale mucho que el Señor te dé cobertura con su reino sobre tu territorio, que el Rey te dé cobertura financiera, porque al traer de lo tuyo, tú entras en pacto con Él y permaneces fiel en el pacto que Él estableció contigo. Vamos a decir Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10.